Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. La cultura y el arte de nuestro país están en peligro, y lo ha estado desde hace mucho tiempo, cuando las consignas nacionales han sido la de sucumbir por completo al imperialismo y a las lógicas de la globalización. La peste del olvido, como mencionaba en alguna de sus novelas Gabriel García Márquez, específicamente en Cien años de soledad, nos conducimos a una total pérdida de nuestra identidad cultural, para luego asimilar los estándares que se nos imponen de los países desarrollados. No podemos definitivamente caer en el materialismo histórico, en el materialismo vulgar, de olvidar nuestros orígenes y sucumbir ante la dinámica infame y nociva del capital. Todas estas concepciones occidentales que se nos han impuesto, hablando ya específicamente de las marcas, la música, el marketing, el arte, la cultura, la estética, responden a unas nociones externas que no pueden ser asimiladas por nosotros como un pueblo, precisamente porque no existe una conciencia colectiva de lo que significa nuestra tradición, porque esta es menospreciada, maltratada, olvidada y sujeta a todas estas modas traídas de otros continentes lejanos que la terminan desalojando por completo. Desde el descubrimiento de América, el capital elaboró sus estrategias de acumulación, sin consideraciones éticas, porque es un sistema que es amoral, es decir, está fuera del alcance de lo que es el bien y el mal. Todo se hizo susceptible a ser riqueza y patrimonio. Estamos en una sociedad en la que todo lo que no ha sido apropiado puede ser apropiado por el capital. Es realmente una sociedad distópica, en la que el imperialismo, supuestamente desfasado como concepto y reemplazado por el término de globalización, aún sigue explicando muchas de las dinámicas internas del sistema. Nuestra sociedad occidental jamás podrá salir de la colonización impuesta por los países del primer mundo, y menos si no se tiene una conciencia cultural, si no se tiene una conciencia de lo propio y de lo ajeno, porque esa es precisamente la forma que ellos tienen para controlar a sus pueblos subyugados. La propaganda, la riqueza, los bienes que son heredados por parte de ellos. Esa es una de las críticas más importantes de la cultura. Pareciese que las consignas estatales han sido las de sepultar el arte, sepultar todo intento de hacer una crítica real del sistema. Ahora solamente perduran las críticas leves, quizás algún tipo de imagen que critique a las empresas. Un ejemplo, por ejemplo, el de logos de multinacionales. Realmente son críticas de los artistas que no atacan el problema de raíz, y por eso son totalmente reaccionarias. No puedo irme sin hablar de los pueblos indígenas. Según estudios que hizo Jimeno Santoyo del año 1992, la diversidad incluso de las culturas indígenas, que representa el 1.5% de la población colombiana, se está perdiendo. Es una cosa increíble de escuchar, pero incluso las culturas más ancestrales han estado sucumbiendo día con día a lo que es el capital. Es triste saber que ni siquiera ellos han podido escapar de toda esta dinámica absurda de sangre y muerte. El arte social como sujeto político. Una de las características más importantes del arte, en definitiva, es su capacidad de socializar y generar crítica, aquel que sea capaz de comprender lo que se esconde detrás del arte. El arte no debería ser una simple expresión estética y totalmente alejada de su praxis social. No es posible conseguir un artista que se sensibilice con los dolores de sus hermanos. Es importante entender el papel fundamental que tiene el arte a la hora de conseguir transformaciones sociales, ya que todas esas transformaciones en el paradigma y el arte son los que en un futuro llevan a las sociedades a un cambio en sus condiciones materiales y un cambio también tanto en lo social. Aspectos positivos de la cultura. Debido a su historia colonial, la cultura colombiana es muy similar a la de los otros países latinoamericanos. El legado colonial por los españoles se entiende por todo el país, y los pueblos indígenas lastimosamente han distanciado sus raíces precolombinas. Hoy en día,
La cultura colombiana es una mezcla de costumbres, tradiciones europeas e indígenas que se ven reflejadas a través de la música, el arte, la literatura y la relación con la naturaleza. La disposición geográfica de Colombia, con la hostilidad de su terreno y la bruta variedad de clima, siempre ha dificultado enormemente los viajes y las comunicaciones, lo que ha contribuido a fomentar un regionalismo extendido. A pesar de este regionalismo, el fútbol es el lazo que une a nuestra sociedad colombiana, dividida también en clases económicas. Otra celebración que también mantiene unido al pueblo colombiano es el carnaval. El carnaval ocupa un lugar muy importante en la cultura colombiana y es una fiesta muy esperada año tras año. La música es parte esencial de la cultura colombiana, existiendo una gran afición por la cumbia y el vallenato en todo el país. Artistas como Shakira han popularizado la música colombiana por todo el mundo. Gabriel García Márquez es la figura más destacada de la literatura colombiana, siendo Colombia el común denominador de otras obras literarias. Fernando Botero y su inconfundible y mundialmente reconocido estilo de lo abstracto son el mayor exponente de la esencia artística de Colombia. Esto es un poco de la cultura colombiana. Aspectos positivos del deporte en Colombia. Aspectos positivos del deporte en Colombia. Vale, como primera instancia, cabe destacar que el deporte en Colombia no tiene, o sea, para ser considerado deporte no tiene que necesariamente implementar la fuerza física, porque encontramos juegos de ingenio mental como el ajedrez, y de los cuales existen muy grandes deportistas aquí en Colombia. Vale, como segunda instancia también quiero reconocer algunos aportes que ha traído el deporte de forma positiva a Colombia, como por ejemplo a las personas de más bajos recursos en el país, los ha ayudado a salir de la delincuencia, encaminarlos por un nuevo camino, y tal vez a algunos de ellos, muy pocos, porque aún existe la inequidad, se le ha ofrecido la oportunidad de vivir de ello y tener una vida más tranquila. Esto pues con el día a día sigue luchando, pero poco a poco se va logrando. Entonces quisiera dar un aporte mucho a la sección femenina, ya que ha sido la que mejor ha representado al país en lo que son los Juegos Olímpicos y los deportes. Encontramos el caso de María Isabel Urrutia, que hoy en día es ministra del deporte aquí en Colombia, en el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, la cual fue designada, y hace 22 años fue ganadora de medalla de oro en territorio australiano, levantando 240 kilogramos y pues coronándose ganadora. Esto es un gran hecho y fue la primera medalla de oro que la sección femenina ganó. En otro apartado encontramos que también esta misma selección femenina, pero en microfútbol, esto ganó el pasado 30 de octubre, fue conmemorada con la medalla de oro como campeonas en lo que es pues ese ámbito del microfútbol, siendo campeones del mundial, y también la reciente clasificación al mundial de las chicas de la selección femenina en el término fútbol, esto aportando de manera positiva la forma en la que se ve Colombia. Ya no es un país que ha sido demacrado por la droga, sino que ha sido un país que se ha destacado por sus alta calidad deportistas, como la selección masculina. Luis Díaz, quien hace poquito Messi, en un documental que se le hizo, destacó que es un excelente jugador, y también el triunfo que ha tenido los deportistas colombianos. Entonces, Exponentes importantes de la cultura colombiana. Fernando Botero. Fernando Botero es un pintor, escultor y dibujante colombiano. Nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, Antioquia. Considerado el artista vivo originario de Latinoamérica más cotizado actualmente en el mundo. Ícono universal del arte, su extensa obra es reconocida por niños y adultos de ambas partes por igual. Omar Rayo. Omar Rayo es un pintor, grabador y escultor nacido Roldaniño, Valle del Cauca, Colombia, en 1928. Inició su carrera artística como caricaturista en 1945, dibujando caricaturas e ilustrando para los periódicos y revistas de Bogotá. Desde 1948 expuso varias de sus obras en varias ciudades de Colombia. Ganó el Salón
el Salón Nacional de Artistas en Colombia. En 1954 comenzó a viajar por América Latina para estudiar. Vivió en México de 1959 a 1960 y de ahí en adelante se radicó en Nueva York desde ese entonces. Shakira nació en Barranquilla, es la cantante colombiana más reconocida a nivel mundial, ganadora de varios premios Grammys. Algunas de sus canciones son Si te vas, Antología, Pies descalzos, Ojos así, Suerte. Shakira es tan reconocida a nivel mundial que ha tenido la oportunidad de representarnos en varias canciones de los mundiales de fútbol. El Joe Arroyo, Álvaro José Arroyo González, nacido en Cartagena, Indias en 1995 y falleció en Barranquilla en 2011, compositor e intérprete colombiano llamado El Sondero de América. Aficionado a la música desde niño, a los 8 años ya cantaba en público. A los 12 se había convertido en una de las voces más destacadas en el coro de la catedral y al mismo tiempo se ganaba la vida cantando en un local llamado La Tuerca. Posteriormente se trasladó a Barranquilla, ciudad en la que se unió a la orquesta La Protesta, que había sido creada en 1970. En 1971 se trasladó a Medellín, con quienes unirse a Fruco y su banda Tesos, con quienes interpretó algunos de sus grandes éxitos durante una temporada y realizó giras por Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Carlos Vives, Carlitos, como lo llaman popularmente los colombianos, nació en Santa Marta y logró universalizar el vallenato, un ritmo típico de la costa caribe colombiana, ganador de varios premios Grammy. Algunas de sus canciones son La Gota Fría, La Tierra al Olvido, Fruta Fresca y El Amor por mi Tierra. Por la noche los caminos, como las hojas al viento.